En la comunidad lingüística poconchí, los abuelos y las abuelas son poseedores de una amplia literatura oral que se refleja en leyendas, historias, poesías, que han contribuido en despertar la imaginación, desarrollo humano y crear conciencia para establecer vínculos con la madre naturaleza y la cosmovisión maya. Actualmente en la comunidad lingüística poconchí existe literatura en textos, tales como espiritualidad maya, texto de lectura y tradición oral, donde contienen historias del pueblo poconchí, la pedida de mano, la creación del mundo, el respeto a los abuelos, leyendas, trabalenguas y adivinanzas de nombres, animales y sonidos onomatopeyas, fábulas y poemas de los animales y de la madre naturaleza según el contexto sociolingüístico. Conozcamos la pronunciación y escritura de algunas palabras en el idioma maya poconchí. Buenos días. Kalen. Con permiso. Kinikok. Hasta luego. Kinokpet. Por favor. Chakuy. Muchas gracias. Intio shawestak. A continuación le presentamos un fragmento de una poesía en idioma maya poconchí. Loqlakteu. Iqaliqaltik iknatakche. Inajotisaj wach kushlab noktik ik nokti ilik chinrunah akal. Insuk ik makakush chiawilhik. Loqlakteu. Hatrusukil rukuwil ikacharik. Shawuk ihat chiunchel. Inushlab inik inkacharik. La enseñanza de los ancestros mayas se traslada a través de vocablos y párrafos, formados y enriquecidos a través del multilingüismo, que han identificado la identidad y sentido de pertenencia de nuestros pueblos. Los idiomas mayas son un sentido de trascendencia y de herencia cultural.